Radio Rendija, donde pones la mirada fija. Buenas, buenas, bien sean tardes, noches, mañanas o madrugadas, según sea quien nos escuche y cuándo. Acá les habla Romeo y les doy la bienvenida a todos los oídos que se enchufan a esta hora a La Sagrada Distancia, un nuevo capítulo de Radio Rendija. Como ya es costumbre, hoy pondremos la mirada fija en un tema que cala muy hondo. Para el tema de hoy, la actriz Jennifer Stephens, más conocida en su papel de Fabiola en La gente de la Universal, preparó un monólogo que retrata esta problemática en la que nos vamos a meter hoy. Jennifer, la escuchamos. La discusión no es nueva, pero sigue carburando pasiones, Romeo. ¿Dónde se puede y dónde no portar droga? ¿Dónde se puede fumar marihuana? Desde que la Corte Constitucional ha emitido fallos sobre el consumo personal, la discusión se ha puesto candente. Unos creen que se puede fumar en cualquier parte y otros que ni cerca de un parque. Algunos no es que sufran de amnesia, sino que no sabían que no se podía fumar al lado de una iglesia. Mientras tanto, la policía reparte comparendos como volantes y la gente no sabe si es que acaso era mejor antes. Algunos lo tildan de ilegal, otros no lo ven nada mal. ¿Cuántos metros hacen la diferencia entre un derecho y una multa? ¿Y quién decide esto? ¿El juez? ¿La policía? ¿O alguna junta? Ruda, la pregunta que se hace Jennifer Stephens en su monólogo es crucial para entender esta problemática. ¿Cuántos metros hacen la diferencia entre un derecho y una multa? Bueno, pues precisamente hoy nos vamos a meter de cabeza en ese asunto y vamos a contar con unos invitados muy especiales que nos van a ayudar a entender y a desmenuzar todos los pros y los contras del tema de la dosis personal en el espacio público. Yo le traje monólogo el día de hoy. ¿Usted qué nos trajo? Pues yo le traje una rendija muy especial y es la que mide distancia, Romeo. Un momentico, ¿cómo es eso, una rendija que mide distancias? Ay, pues mi amor, es pura tecnología. Creí que me iba a poner un vallenato. Ay, déjeme acabar, Romeo. Es una tecnología que mide distancias. ¿Y sabe qué es lo que hace? Decide cuántos metros hay entre usted y la multa. ¿Y sabe cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Metritune. Cansado de no saber a cuántos metros está la iglesia más cercana. ¿Me puedes decir? Yo quiero medir, tengo que saber. ¿Te lamentas cada vez que llegas a una nueva ciudad y no sabes el metraje para poder fumarte un porro? Pues llega Metritune. Metritune, estraba tranquila. Metritune, midiendo te cuida. Metritune, jamás se me olvida. Metritune, Metritune. Con tan solo encenderlo, Metritune te marcará los metros a los que queda una iglesia, un parque, un monumento e inclusive la patrulla más cercana. No te quedes sin medir distancias. Compra ya tu Metritune y llévalo contigo siempre. Metritune, Metritune. Ruda, déjeme ver si yo entendí bien cómo es la cosa. Este es un aparato que pueden usar los marihuaneros para saber dónde se pueden fumar un porro sin que les caiga la ley divina. Exactamente, Romeo. Y también sirve para otro tipo de personas. Digamos, los feligreses lo pueden usar, los papás que están buscando un nuevo colegio para sus hijos sin marihuaneros cerca, los deportistas buscando un parque donde hacer barras sin que haya pisquero. ¿Cómo es eso de que los feligreses lo pueden usar? Para echarles agua bendita a los ateos despistados, me imagino. Pues sí, puede ser. O a los marihuaneros despistados. Metritune, por lo que veo, es muy versátil. Así es, Romeo. Todo depende del lente con que lo mires. O del porro que te fumes, Ruda. Por eso la pregunta del día de hoy es... ¿Cuántos comparendos cree usted que pone la policía en promedio en Colombia cada día por el porte y consumo de sustancias? Quédese con nosotros que más adelante le contamos la cifra correcta y le aseguramos que le van a dar ganas de comprarse un Metritune. La invito, Ruda, a que nos vayamos para la calle donde está nuestro reportero Ramiro entrevistando a algunos transeúntes que quieren participar sobre este tema candente. Radio Rendija. Ramiro, ¿nos escucha? Sí, claro, Romeo, Ruda, ¿cómo están? Acá en la calle con Radio Rendija, haciéndole preguntas a la ciudadanía. Vamos a ver quién nos colabora por acá. Señora, ¿me permite una pregunta? ¿Cuál es su nombre? Hola, yo me llamo Isabel. Bienvenida, Isabel. Cuénteme, ¿usted a qué se dedica?
Yo trabajo en una ONG de derechos humanos. Buenísimo, porque entonces le puedo hacer algunas preguntas sobre el tema que estamos tratando hoy aquí en Radio Rendija. Eso sí, respuestas corticas, porque la gente que está oyendo me cambia de dial si se me alarga mucho. ¿Listo? Bueno, vamos a ver, sí, puede ser. Listo, Isabel. ¿Usted está de acuerdo con que las personas que consumen puedan portar cerca de una iglesia o a un colegio? Totalmente, yo no veo eso en qué manera afecta a nadie. Si algo está en el bolsillo de alguien, pues está en su bolsillo. ¿Y qué le dice, por ejemplo, entonces a los feligreses o a las madres de esos niños que se preocupan porque alguien esté portando cerca estos dos espacios? Póngase en los zapatos de esa señora que va saliendo de misa con la veladora prendida y ve a un muchacho con un bareto en el bolsillo. ¿Usted cómo le explicaría que eso no es un peligro? Pues les digo dos cosas. Una primera es que imagínense que ese porro o ese bareto es una botella de vino o es una lata de cerveza. ¿Qué problema hay con que alguien esté circulando cerca de un parque, cerca de una iglesia, inclusive si hay misa y esa persona tiene una lata en su bolsillo? Sí, señora, ¿cómo no? Responda a su propia pregunta. En Colombia tenemos una Corte Constitucional y tenemos unos derechos garantizados desde hace muchísimos años. Y la Corte ha dicho muchas veces que el porte, es decir, eso que es la acción de cargar algo en un bolsillo, inclusive si es una droga ilegal, no es ilegal. Exacto, el porte no es ilegal. Ese porro no le está haciendo nada porque no está prendido. Y segundo, es un derecho que esa persona tiene porque la Corte Constitucional así lo ha dicho en este país. Ya que habla del porro prendido, ¿qué opina de designar ciertas zonas dentro de la ciudad para que las personas puedan consumir? Designar zonas específicas puede resultar muy peligroso porque termina en una separación que no es tan clara de definir. A no ser que tenga un metritún. Y también se puede prestar a muchas arbitrariedades. Entonces, si yo me moví un metro de donde era el espacio, pero yo no sabía porque el espacio ni siquiera estaba delimitado, ¿ahí qué ocurre? Claro, y quedo muy a la merced de la arbitrariedad de otras personas que pueden quererme echar de ese espacio. ¿Y quién define dónde puedo estar y dónde no puedo estar? Como diría mi querida Jennifer, ¿y quién decide eso? ¿El juez, la policía o alguna junta? Y ahí entonces volvemos a las cosas que han pasado toda la vida, ¿no? Como las personas que usan drogas y son corridas completamente y constantemente del espacio público sin que haya una claridad de cómo se hace eso, en qué momentos se puede, en qué momentos no se puede, pero sobre todo con una arbitrariedad muy grande. Por eso le digo, señora, por eso le digo. Esas cosas tienen unas consecuencias más a largo plazo y tienen una consecuencia también más grande y es la policía se está ocupando de las cosas que realmente son estructurales para la manera como experimentamos la ciudad y si sentimos seguridad o no. Es el porro lo que realmente es lo más preocupante como transeúnte de cualquier parque, pues yo creo que la gente tiene más pánico moral que otra cosa. Entonces no piense en lugares, piense en horarios. ¿Cómo sería eso? Pues ahí nos devolvemos a una complicación en la que la Corte nos puso. Cuente. Esa decisión de 2023 le devuelve la potestad a las autoridades territoriales de definir dónde, a qué horas, en qué lugares se puede y no se puede consumir, bajo esta figura, idea de proteger el interés superior de los niños, niñas y jóvenes. A veces yo me devuelvo porque digo, si prohíben, por ejemplo, a toda hora, 24/7, 24 horas al día, ¿por qué habría una prohibición después de las 8, 9, 10 de la noche cuando en teoría no tendría por qué haber niños en los parques porque tendrían que estar durmiendo? Ah, pero entonces la solución sí son los horarios, ¿o qué? Esa idea, aunque en abstracto podría sonar bien, cuando uno ya la mira en la práctica, en el día a día, en cómo son las rutinas de las personas, pues no tiene ningún sentido y vuelve otra vez a las arbitrariedades. Entonces, si estoy a las 10 de la noche en un parque, no hay ningún niño alrededor, pero hay una prohibición porque se les ocurrió que haya una prohibición y me ponen un comparendo. No, pero era por proteger a los niños, pero los niños no están en este parque. Volvemos a caer en arbitrariedades. Claro. Usted dijo que trabajaba en una desorganización de derechos humanos. ¿Qué es lo que hacen? Nosotros trabajamos en una organización que se llama De Justicia, es el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad. Uy, qué elegancia. Cumplimos 20 años este año y la línea de política de drogas en términos de despenalización hace dos cosas en particular. La primera es una labor de visibilización porque a pesar de que en Colombia se despenalizó el uso personal de drogas, el porte y el uso desde 1994, sigue siendo bastante desconocido. No solo el hecho de que no es un delito, o sea, que en Colombia no es un delito portar y usar drogas. Y eso es un avance enorme que tuvo Colombia en una época muy temprana en la que ni siquiera países europeos, ni siquiera en Estados Unidos estaban avanzando en esa protección de libertades individuales y autonomía personal, y Colombia lo hizo. Bueno, le voy a lanzar la pregunta del día para ver si se gana la rifa, que para hoy es un metritún,
un novedoso aparato que le permite fumarse un porro tranquila sin que le pongan una multa. Isabel, ¿cuántos comparendos por porte y consumo de sustancias impone en promedio la policía cada día en Colombia? Un estimado, un estimado. Un estimado. Uf, voy a resultar corchada y no me va a ganar el metritúnel. 100 comparendos por día. Bueno, Isabel, ¿alguna otra cosita ya para terminar? Que espero que el metritúnel se lo gane alguien de la Corte Constitucional. Muchas gracias, señora. Volvemos a cabina. Ramiro, un saludo muy especial desde acá, desde cabina. Gracias por esa entrevista. Así es, Ramiro, nunca nos decepcionas. En esta entrevista, Ruda, yo siento que ya se empiezan a desenmarañar algunas de las problemáticas más fuertes frente al tema de consumo, las zonas de consumo Un designadas. momento, el Romeo, tema- qué pena interrumpirlo, pero Ramiro me está pidiendo pista. Ramiro, ¿volvemos a la calle? Sí, cómo no, Ruda. Es que, muchachos, no se imaginan a quién me acabo de topar. ¿A quién, Ramiro? A la candidata Vicky Dávila. Entonces vamos a tratar de interceptarla para ver si nos contesta algunas preguntas. Disculpe, candidata, ¿le puedo hacer unas preguntas para Radio Rendija? Muy buenos días para todos los oyentes. Buenos días, candidata. Cuéntenos, ¿cuál es su postura frente a las drogas? Yo con eso sí no la voy. Te lo digo que cero. Y a mis hijos es lo que les he dicho siempre. ¿Qué les ha dicho, candidata? Las drogas son malas. No tienen nada de bueno. Volverse uno mierda el cerebro. No tiene nada de bueno. Pero candidata, se me fue la candidata y estuvo acá en Radio Rendija la candidata Vicky Dávila. La estuvimos buscando para invitarla a cabina, pero bueno, ¿cómo son las cosas? Acá nos regaló una pequeña reacción. Continúen en cabina, Rudy y Romeo. Uy, Ramiro, pero qué rendija la suya, que siempre se topa con la qué tropa. Vamos de nuevo a un corte a comerciales. Como estamos arrancando acá en Radio Rendija, tenemos pocos patrocinadores, así que vamos de nuevo con Metritune. Metritune estaba tranquila, Metritune midiéndote cuida, Metritune jamás se me olvida, Metritune, Metritune. Bueno, Romeo, pero para que no digan que en Radio Rendija solo parchamos con chistes y comparendos, hoy tenemos en cabina a alguien que quiere moverle el piso a estos debates y hasta la casa de Nariño. Así es, mi querida Ruda. Hoy nos visita y entró acá justo a cabina cuando estábamos rodando el comercial de Metritune, nada más y nada menos que Juan Daniel Oviedo, candidato presidencial, economista, exdirector del DANE, exconcejal de Bogotá, destituido después de haber ejercido y ahora aspirante a ordenar el rancho completo. Ajá, acá tenemos sentado al doctor Oviedo para que nos diga con todas sus letras cómo piensa este rollo del porte de sustancias, de los comparendos y en general de la política de drogas, pero también para preguntarle si va a sacar su Metritune para medir la distancia con la derecha o con la izquierda. Cuéntenos, candidato, ¿hacia cuál espectro se arrima más y por qué? Ruda, no se la ponga tan difícil de entrada. Bienvenido, Juan Daniel. Esta es Radio Rendija, donde pones la mirada fija. Pero sí contéstenos usted cómo mide esa sagrada distancia. Bueno, no, muy contento de estar aquí en esta conversación y yo creo que lo importante es que podamos entender que más que un proyecto personal, aquí lo que estamos tratando es de ser voz de un clamor muy importante que tiene la sociedad colombiana y es encontrarle propósito común a nuestro país. Y creo que ese propósito común que estamos planteando es el desarrollo, algo que queremos hacer de una forma pragmática y desde el punto de vista del color político, llamémoslo así, queremos ser una apuesta renovadora, reconfortante y sobre todo sencillita de centro. ¿Cómo es eso de sencillita de centro, candidato? Sí, a veces el centro está bastante... La gente se confunde muchísimo, tiene muchos prejuicios y creo yo que es clave que la gente pueda entender que el centro dentro de la ideología política es el espectro que tiene la posibilidad de escuchar, ¿sí? Porque tiene a dos lados que no necesariamente son el malo y el bueno, ¿sí? Eso sí, esas visiones extremas de esas ideologías definitivamente nos están costando muchísimo en el país y que esa capacidad de escuchar sea la que nos permita hablar claro,
por ejemplo, del porte y consumo de sustancias psicoactivas en el espacio público en todas las ciudades del país. Entonces, creo que aquí estamos y muy interesados en dar una muy clara conversación alrededor de qué queremos hacer y sobre todo qué enfoques, particularmente el de salud pública, queremos darle a esta conducta o a esta situación que ha sido tan controversial en los últimos años. Muy bien, candidato, lo veo hablando del tema sin titubeos. Déjeme presentarle una cifra. El 70% de los comparendos que se interponen en espacio público por porte y uso de la dosis personal se hacen hacia personas que portan menos de 1 gramo de las sustancias. Esta es una cifra aterradora. Por eso, sin más preámbulos, quiero empezar preguntándole, usted como presidente, ¿cómo va a abordar el tema del porte y el consumo de la dosis personal? Bueno, lo primero es escuchar. Y el presidente de la República tiene que escuchar, particularmente el bloque de constitucionalidad que se ha generado alrededor de la dosis personal, específicamente desde la sentencia 221 de la Corte Constitucional en el 94, la sentencia 253 de 2019 y la más reciente, la 127 de 2023, que dice... ¿Qué dice? Uy, pero se vino estudiado, candidato. Claritico es, sí, los niños, las niñas y los jóvenes tienen un interés superior. Y deja claro que son los alcaldes y los consejos, las autoridades locales, los que tienen la potestad para dar criterios o regular cómo sucede esta situación del goce también de un derecho inalienable, que es el de la dosis mínima personal, en el espacio público, particularmente en parques y otro tipo de situaciones. Bueno, candidato, no se me extienda con el tema y más bien díganos qué va a hacer usted con la dosis personal si llega a ser presidente de Colombia. Entonces, primero, escuchar que ya hay un bloque de constitucionalidad, ¿sí? Que eso no es ya que yo sea progre o que yo sea marihuanera, ¿sí? O que sea antiderecha, no. Es simplemente el presidente tiene que escuchar que hay un bloque de constitucionalidad y para eso las instituciones y el equilibrio de poderes es clave. Escuchando eso, tenemos que trabajar en equipo con los alcaldes del país porque tristemente hoy existen una mano de decretos o de acuerdos municipales que son inconstitucionales y otros que son de difícil implementación. Sí, el caso de Bogotá, sí, Bogotá por la tibieza de la alcaldía de Carlos Fernando Galán. Uy, un momentico, candidato, que usted le acaba de decir tibio a Carlos Fernando Galán, el alcalde más querido por los medios de comunicación, y para mí eso es un titular. En exclusiva, el precandidato a la presidencia Juan Daniel Oviedo llama al alcalde Galán tibio. Ahora que pasamos de tibio a caliente, por favor continúe, candidato. Por la tibieza de la alcaldía de Carlos Fernando Galán, sigue vigente el decreto que expidió el alcalde Enrique Peñalosa, que es un decreto que prohíbe el porte y consumo de sustancias psicoactivas a 200 metros a la redonda de parques y colegios. Y ese perímetro o ese radio de acción cubre el 97.5% del suelo urbano de la ciudad. Entonces, ese decreto, que es inconstitucional, lo que está diciendo es que en ninguna parte en Bogotá puede haber porte y consumo de sustancias psicoactivas y sobre todo en lo que tiene que ver con la dosis personal. Entonces tenemos que trabajar porque no podemos ser el presidente que derogue esos decretos porque es una potestad de los alcaldes y de los consejos municipales. Déjeme le hago una pequeña interrupción, candidato. Si bien el presidente no puede darles órdenes directamente a las autoridades municipales y territoriales, sí que tiene bajo su mando al Ministerio de Defensa y a la Fuerza Pública. Ah, claro. ¿Qué propuesta tiene usted para evitar que la policía siga persiguiendo a los usuarios de la dosis personal y a las personas que están solamente portando su droga en la calle? Me parece genial que hagas esa insistencia porque me lleva al tercer criterio. Ya dijimos, tenemos que escuchar el bloque de constitucionalidad, tenemos que trabajar en equipo con alcaldes y consejos municipales. Y el tercero, tenemos que ponerle disciplina a esto. ¿Sí? Y la disciplina comienza por casa. Yo como comandante en jefe de la fuerza pública tengo que dejar claro que eso se tiene que respetar. Y tengo que partir de algo muy sencillo, que son
las tablas de acciones mínimas requeridas, famosos TAMIR. ¿Tapir? Tamir, Ruda, Tamir. Tapir es un animal. Y esto es un concepto policial. Oiga esta explicación, cortesía de la banda de la Policía Nacional. Es la tabla de acciones mínimas requeridas de la Policía Nacional. También. Ahora sí, candidatos, sigamos. ¿Qué tienen estos Tamir incluidos? Tienen incluidos cuáles son las tareas que debe hacer cada policía al día en una ciudad. Es decir, debe saludar, debe ir a un parque a ver si están fumando porro, debe perseguir a un microtraficante, debe capturar a un ladrón, debe atender un caso de violencia intrafamiliar. Entonces, ahí tenemos un incentivo perverso, porque dentro de las TAMIR todavía está la aprehensión de personas que consumen, por ejemplo, marihuana en términos de uso recreativo en el espacio público. Entonces, vamos a ajustar la planeación de la acción policial. Vamos a establecer claramente que la policía tiene que entender que el tiempo que se asigna, como lo estudió el CECET de la Universidad de los Andes, a un arresto, por ejemplo, de alguien que está fumando marihuana en espacio público, son casi 8 horas y media que podríamos estar usando para ver las cámaras de seguridad de un parque y saber si hay un patrón repetitivo de un microtraficante que verdaderamente sea un riesgo para la niñez y la juventud de la ciudad. O sea, según la Tamir, Es la tabla de acciones mínimas. decía que entonces, según la Tamir, Es la tabla. ya dejen de rodar esa joda cada vez que digo Tamir. Tamir. La policía puede entonces gastarse casi 8 horas y media deteniendo a alguien por fumar marihuana en el parque. 8 horas y media. Y todavía hay que explicar por qué eso es absurdo. Ojo, Ruda, porque además, si el policía no atrapa al del bareto antes del almuerzo, pierde puntos en la Tamir. ¿Y todo eso para qué? ¿Para decir que se está combatiendo el microtráfico? Si el que está fumando en el andén no es el que está controlando la plaza. Ay, pero ahí está el incentivo perverso, Ruda. Detener al consumidor es fácil. Con un simple pisquero, usted lo ubica y la comunidad se pilla que usted está haciendo su trabajo. En cambio, perseguir al traficante trae más problemas que réditos. Esa es la verdad. Y si dejáramos de perseguir gente al azar y mejor habilitáramos zonas claras para el consumo. ¿Al azar? Tan ingenuo, Romeo. Eso nunca es al azar. Si por alguna extraña razón la policía retuviera, no digamos retuviera, requisara, no requisara, pidiera papeles aquí al caballero Juan Daniel Oviedo, ¿usted cree que con ese acento la policía tan siquiera le haría algo? Acá lo que tenemos es una policía dedicada a perseguir ñeros y marihuaneros. Uy, le están dando palo, candidatos. Ya tendrá su momento para la réplica, pero hay otro tema que también se ha mencionado a lo largo de esta conversación y es el de los horarios. Hay horarios en donde claramente no tiene por qué haber presencia de niños, en el momento en donde los niños deben estar acudiendo a sus actividades escolares. ¿Por qué no habilitar esos horarios para que las personas puedan consumir en el espacio público sin ser perseguidas y sin ser criminalizadas? Bueno, yo creo que eso es parte de la discusión que hay que tener a la hora de ponerle lugar a la solución de la regulación del consumo de sustancias psicoactivas en espacio público. Y eso requiere que la evidencia sea un insumo fundamental. ¿Sí? Necesitamos saber cuáles son los patrones de tráfico de la ciudad, cuáles son los patrones de movilización ciudadana dentro de una ciudad. Necesitamos saber cuáles son esos puntos y momentos de aglomeración ciudadana, en donde lo más importante es que nosotros dejemos claro que esos criterios no sean vistos por la ciudadanía como una normalización o como una promoción. Porque la sensibilidad de este asunto es que cuando la autoridad y las autoridades públicas hablan de esto, automáticamente la ciudadanía, por los prejuicios que tenemos alrededor del consumo de sustancias psicoactivas, dicen es que usted está motivando y está incentivando a que la gente salga a fumar marihuana a la calle después de las 4 de la tarde, por ejemplo. ¿Sí? Cuando en realidad lo que nosotros tenemos que vislumbrar en ese tipo de regulaciones es que
tenemos que establecer cuánto definitivamente no puede suceder eso. Imagínese usted poner de acuerdo a todos los marihuaneros para que lo peguen a la misma hora. ¿Sí? Para que esto al mismo tiempo le genere conciencia a los consumidores de cuáles son las conductas que pueden desarrollar, que son conductas que deben ser compatibles con el hecho de que su derecho va hasta cuando afecta las libertades de otras personas, en este caso sujetos de interés general como son los niños, niñas y adolescentes, como lo ha establecido la Corte Constitucional. Candidato, me quedo con muchísimas dudas, pero bueno, por ahora hablemos de cálculos políticos. Al puro comienzo de esta entrevista le preguntamos que según el Metritune, ¿a qué aspecto se acercaba más? Después de haberlo escuchado, lo notó muy cerca del progresismo y con una postura muy liberal frente al tema de drogas. ¿No cree que eso le va a quitar algunos de sus votos? Bueno, pues yo creo que, claro, la presidencia se gana con votos. El tema es con qué criterios los buscamos, ¿sí? Si es para que me quieran simplemente o para simplemente negar cuáles son mis principios, pues la verdad, eso no es tan chévere. Yo quiero hacer este proceso político también sintiéndome cómodo con mis principios y sintiendo que tal vez esas posiciones que pueden ser incómodas para muchos papás y mamás que creen que esto es el pecado más importante al que se están enfrentando sus hijos, pues también es importante que haya posiciones que permitan que la ciudadanía piense por fuera de la caja y entienda que hoy estamos en un país que dice que eso es permitido. Bueno, candidato, déjeme hacerle la pregunta de la rifa del día. Como usted sabe, estamos rifando aquí un aparato muy novedoso que se llama Metritune y se lo va a ganar la persona que más se acerque a darnos la respuesta correcta. La pregunta del día es: ¿cuántos comparendos cree usted que impone la policía al día a nivel nacional por porte y uso de la dosis personal? Uy, bueno, yo en promedio, bueno, pues, a ver, si son 162.329 en 3 años, es decir, en 1.200 días, 0. Esa cifra que usted tiene es de Bogotá, candidato. 1.620. Un cálculo rápido, tampoco se vaya a poner aquí a hacer ecuaciones. ¿Como 120 al día? Candidato, creo que le faltan algunos comparendos para llegar a ser. ¿Mucho o poco? Poco. Poco. ¿Son más? Son más, candidato. Bueno, pero al menos ahí leímos una apuesta. Bueno, Ruda, se nos va acercando el final de esta entrevista con Juan Daniel, pero no podemos dejarlo ir sin antes preguntarle con quién va a hacer alianzas y cómo va a llegar a esta primera vuelta en las presidenciales. Sabemos que el candidato está haciendo una tarea titánica de registrar su candidatura por firmas, pero es ingenuo pensar que durante esta contienda el candidato no vaya a tener que hacer algunas alianzas para poder llegar a la primera vuelta. Con esto en mente y con los temas que hemos venido hablando, yo quiero preguntarle a Juan Daniel con quién de los precandidatos se fumaría un porro y con quién no. Me encanta la alusión. Bueno, vamos a dejarlo claro, lejos de los extremos. Es importantísimo porque ya el país se dio cuenta del pimponeo entre los extremos, ¿sí? Y hoy es consciente que vivir en ese peloteo entre los extremos es socialmente costoso, no es rentable, nos desvía de las prioridades de desarrollo del país. Entonces, lo que nosotros queremos hacer en este proceso, como tú lo mencionabas, es primero ser coherentes. 87.8% de la gente en Colombia le dice al DANE: estamos defraudados de los partidos políticos. Recoger firmas, recorrer el país en flota para escuchar a la gente de todo el país y sobre todo permitir cómo en el camino de aquí a diciembre nos conocemos mejor con los candidatos. O sea, porro con Cabal y con Bolívar no. Pero ¿con quién sí, candidato? Bueno, ahí ya están las interpretaciones. Lo importante es que en el camino nos vamos conociendo y cuando vayamos también escuchando qué tan interesados puedan estar otros de fumárselo, pues ahí estaremos.
dejemos hasta aquí, candidato, y muchas gracias porque ya vamos a entrevistar a otro que quiere su mismo puesto. Ahí lo tuvieron, Juan Daniel Oviedo, en exclusiva con Radio Rendija. Muchísimas gracias, Juan Daniel. No, gracias a ustedes por abrir ese micrófono alrededor de ese tema. Radio Rendija, donde pones la mirada fija. Bueno, Ruda, ¿qué le pareció el doctor Oviedo? ¿Sí se ganó su voto? Pues no sé si el voto, Romeo, porque me quedé con muchas dudas, pero me gusta mucho como el tono liberal que tiene el candidato. Bien progresista con el tema de las drogas. Concuerdo con usted en que para ganarse el voto todavía hace falta saber con quién se va a aliar, porque ahí nos dejó pues en ascuas. Y pues como todos los candidatos presidenciales, ¿no? Que es muchas flores antes de ser presidente y cuando son presidentes... ¿No le huele algo acá, Ruda? Ay, Romeo, es que le traje una tecnología nueva. ¿Qué es eso? Ay, es un productazo. Mire, eso le quita la chucha a los deportistas, eso le quita el pisquero en el parque, es la mejor tecnología. ¿De qué se trata eso? Señora, ¿a usted no le huele como a marihuana? Uy, sí, ese es el pan de cada día al atravesar este parque. Señora, libérate con No se huele. Tu cara cambia, fruncias el ceño, lanzas miradas, puro veneno. No estás a gusto, crees que fue justo, o estás pensando que fue Alejandro. Libérate con No se huele, que tu nariz no se te altere. Adiós al tufo, el pedo traidor, al sobaco ajeno y al fumador. Si sientes humo, peste mortal, póntelo ya que es sensacional. Libérate con No se huele, que tu nariz no se te altere. No se huele funciona con un sistema simple y eficaz. Cada caja contiene 20 pequeñas espumas adherentes que se colocan en las fosas nasales formando un microfiltro que detiene los malos olores. Con una duración garantizada de 16 horas, usted podrá salir sin preocuparse de la polución, el sudor en el bus o el pisquero del parque. Libérate con No se huele. No se huele, el único con tecnología de absorción prolongada. Cómpralo ya. Este episodio no sería posible si no fuera gracias al apoyo de Metritune y de No se huele. Gracias a nuestros patrocinadores que hacen posible Radio Rendija. Radio Rendija, donde pones la mirada fija. A esta hora saludamos al doctor Mauricio Cárdenas. Bienvenido a Radio Rendija. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias por invitarme. Me gusto estar acá. Muchas gracias también por tomar esta iniciativa y por el trabajo que hacen ustedes. Yo soy aspirante a la presidencia de la República. Estoy en este momento en el proceso de recolección de firmas a través del Movimiento Significativo de Ciudadanos Avanza Colombia y tengo una hoja de vida que incluye haber tenido cargos de responsabilidad en el Estado colombiano, entre ellos el Ministerio de Hacienda, cargo que ocupé durante 6 años, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Desarrollo Económico, y también fui director del Departamento Nacional de Planeación. ¿Y a qué ministerio estará aspirando esta vez? Ruda, déjelo presentarse, que está usted al frente de una eminencia académica. Uy, no, Romeo, justo hoy que se dañó la greca. No. Más bien, candidato, díganos cuál es su carrera principal. Soy también economista, esa es mi formación y ese es el entrenamiento que yo tengo desde el punto de vista académico. Uy, doctor, usted sí que tiene el playlist largo. Bailó con Gaviria, se marcó un pasito con Pastrana, se echó para apretaditos con Santos y ahora dice que es independiente por firmas. Eso sí que es CrossFit ideológico. 3 ritmos, mismo bailarín. Ruda, la siento hoy muy afilada, ¿no? Como incisiva. Pero bueno, ya que lo puso a bailar, doctor Cárdenas, vayámonos a la pista de baile con su último jefe y con una frase que dijo al cerrar su gobierno el expresidente Juan Manuel Santos. Este señor, al cerrar su mandato, dijo: la guerra contra las drogas fracasó. ¿Usted qué opina de eso? Pues estoy de acuerdo. La guerra contra las drogas no ha dado los resultados y estoy hablando a nivel no solo Colombia, sino global. La guerra contra las drogas ha significado que muchísimas personas que no son propiamente los grandes narcotraficantes acaban pagando penas en las cárceles y que
son parte muy importante de la congestión del sistema judicial, son parte muy importante del hacinamiento carcelario e insisto, no solo en Colombia, sino en muchos otros países. Doctor, la guerra contra las drogas ya la dieron por fracasada, pero los que pagan el pato son los que cargan el porro y cargan su dosis personal. Exacto, Ruda. La Corte Constitucional dice que es un derecho, pero en la calle la policía sigue persiguiendo a la gente por menos de 1 gramo. ¿Usted qué va a hacer si es presidente con la dosis personal? Bueno, yo adhiero como una persona que soy institucionalista por definición a los parámetros, las sentencias, los criterios de la Carta y sobre todo a las sentencias de la Corte Constitucional y por lo tanto soy respetuoso de esas decisiones. Bueno, Romeo, tenemos acá otro candidato que respeta la Constitución y si respeta las decisiones de la Corte, pues no será un presidente que persiga a los consumidores. ¿O no, candidato? El tema de el consumo de drogas hay que tratarlo como un problema de salud pública, un problema que requiere atención, educación, información y sobre todo requiere apoyo en tratamiento a las personas que sufren de algún tipo de adicción, sobre todo si se trata de adicciones que pueden generar grandes problemas de salud pública para la sociedad como un todo. El tráfico de drogas significa un gran problema para Colombia. ¿Por qué? Cuéntenos. Porque en la medida en que este es un trago... ¿Un trago, doctor? Un tráfico ilícito, ilegal, pues, y es algo que en lo que Colombia no tiene la capacidad de decisión, es algo que está más definido a nivel global que nuestro nacional, pues para Colombia esa ilegalidad significa una gran amenaza desde el punto de vista de seguridad. Entonces, por eso, también como digo que el problema del consumo hay que tratarlo como un problema de salud pública, el problema del tráfico de sustancias ilícitas, pues hay que tratarlo como un problema de seguridad nacional. Ajá, doctor. Entonces la dosis personal la mira con bata blanca y el narcotráfico con uniforme camuflado. ¿Salud pública para unos, guerra para otros? Yo creo que el candidato lo pintó bastante bien, Ruda. Un trago amargo. Que se receta entre médicos y soldados. Exactamente, Ruda. En Colombia, usted puede portar su dosis, pero para conseguirla le toca meterse con el mercado ilegal. ¿Qué piensa usted, doctor Cárdenas, del proyecto de regularización del cannabis recreativo que se ha hundido tantas veces en el Congreso? Bueno, yo hice parte del proyecto de ley y posterior expedición de la ley de regularización o normalización del cannabis con uso medicinal. Y en ese momento estábamos en la administración Santos, apoyamos el proyecto de ley. De hecho, se introdujeron unos impuestos al consumo. Impuestos para el marihuanero. Lo cual es la forma máxima de normalización o regularización de un consumo porque está sujeto a los impuestos con los que se grava el consumo de otros productos en Colombia. Entonces fui, digamos, como en su momento muy promotor de esa ley, también entendiendo que detrás había la oportunidad de un desarrollo de un sector que para la economía colombiana podría representar un potencial. Eso no ha salido tan bien, eso no ha salido bien. Muchos de esos esfuerzos se han frustrado. Los proyectos de inversión que se hicieron en Colombia con mucho despliegue pues no han dado los resultados, las empresas no han tenido la capacidad de producción, no ha logrado Colombia, digamos, incursionar de una forma muy determinada y decidida en el mercado internacional de cannabis para uso medicinal. Pero hablemos ahora de uso recreativo. Uy, ahora sí atención, muchachos. Que es el de la pregunta. Entonces, para el del uso recreativo, pues Colombia tendría que estudiar muy bien dado que es un país productor. Ajá. Y dado que tiene el problema no solo del cannabis, sino también de otras sustancias, como la heroína y como la cocaína. Y el bazuco. Es muy importante estudiar, pues, cuál sería el canal de distribución. Es decir, y cuál sería la línea divisoria entre lo que es el consumo legal y el consumo ilegal. ¿Cuál es el monto? ¿Cuál es la cantidad a partir de la cual no se va a normalizar, no se va a regularizar? Volvamos, candidato, al tema de salud pública que usted mismo ha mencionado varias veces.
Yo creo que es crucial si queremos entender este debate sobre las drogas. Ajá, candidato, y no se me haga loco, porque en el mundo hay ejemplos de sobra. Digamos Vancouver, o aquí cerquita en Bogotá ya se está poniendo en marcha el primer modelo colombiano de reducción de riesgo y daño, el Centro Cambie, ¿sabía? Es que, a ver, lo que yo le digo, la evidencia es clara en todo esto. Para el Estado es más barato y más sensato generar procesos comunitarios, acompañar a la gente y prevenir la sobredosis que estar después corriendo a apagar el incendio en urgencias. Entonces, candidato, le preguntamos sin rodeos, ¿usted estaría a favor de montar salas de consumo supervisado en Colombia para las personas que usan drogas? Sí, me basaría en la experiencia internacional. ¿Qué resultados han tenido? Usted menciona el caso de Vancouver. Me gustaría saber también de otras experiencias, pero en principio, desde el punto de vista conceptual, la idea de tener unos centros donde las personas que ya sufren de algún problema de adicción tienen un problema de salud, que realmente eso es lo que hay que evaluar, que haya una adicción que ha generado ya dificultades desde el punto de vista de la salud física, de la salud mental, es decir, que se pueda tratar de prevenir que esa persona tenga un mayor deterioro, y si eso se hace colectiva, grupalmente, me parece que es algo que tiene, digamos, mucha lógica, mucha razón de ser. No estaría a priori en contra de este tipo de mecanismos. Candidato, le traigo un dato. Según el informe Por menos de un gramo de Temblores ONG, entre 2017 y 2022, el 70% de los comparendos fueron interpuestos por dosis menores a 1 gramo y el 96% por dosis que se encontraban dentro de la dosis personal. O sea, la policía se dedica a pillar quien carga migajas mientras los narcos grandes siguen campantes. Es que Ruda, si el candidato llega a ser comandante en jefe, ¿cómo va a cambiar esa lógica? ¿Va a seguir persiguiendo a consumidores con medio porro o va a ir tras las reales estructuras del narcotráfico? Bueno, eso lo que refleja es que hay una distorsión, o sea, que la fuerza pública, y en el caso específico de la policía, pues está muy enfocada en ese consumidor que tiene una dosis muy pequeña y que, por supuesto, debería concentrar todos sus esfuerzos en las redes de microtráfico, de los grandes expendedores, de los que traen la droga a las ciudades. Obviamente ahí es donde debe estar el énfasis de toda la política de seguridad. Si nos vamos a concentrar en dosis de menos de 1 gramo, en el caso de la cocaína, o de 20 gramos en el caso del cannabis, pues lo que vamos a tener es un problema pues de congestión judicial que conduce al hacinamiento y que no resuelve nada, porque mientras tanto pues están las organizaciones de narcotraficantes pues operando con autonomía. Radio Rendija. Ahí lo tienen. Para quienes acaban de sintonizar Radio Rendija, estamos aquí en cabina con Mauricio Cárdenas, candidato a la presidencia, que nos está contando qué hará con la dosis personal si es elegido presidente. Radio Rendija, donde pones la mirada fija. Seguimos en la entrevista con Mauricio. Candidato, se lo pregunto sin rodeos. ¿Y si mejor legalizamos de una vez y que el Estado tenga el monopolio de las drogas? Así podría meter control, impuestos y salud pública en vez de dejarle todo el negocio al narco. ¿No sería más sensato, candidato? Sí, pero no puede hacerlo Colombia autónoma e independientemente. Este es un problema multilateral, porque hay muchos países involucrados, hay muchos otros países que son productores y hay muchos países que son consumidores. Y esto se tendría que hacer por la vía de decisiones de las Naciones Unidas. Y en eso ha habido algo de avance. Y Colombia ha sido un país que ha sido proactivo. Pionero. Y es por ese camino, porque Colombia unilateralmente quedaría muy expuesto a sanciones que al final del día nos costarían mucho. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que vivimos en un mundo interdependiente, interconectado, y nosotros pues dependemos de los flujos de comercio, de los flujos de financiamiento, de la inversión extranjera, en fin, hay muchos elementos que nos hacen dependientes del resto del mundo, y por lo tanto nosotros en esta materia, como en muy pocas, como en muchas otras no podemos tomar medidas de carácter unilateral. Bueno, doctor, antes de soltarlo le tenemos la pregunta de la rifa. Sí, señor, fácil. ¿Cuántos comparendos cree usted que pone la policía al día por porte y uso de sustancias en Colombia en promedio? En promedio diario. Bueno,
Vamos a hacer un cálculo aquí a ojo. No sé la cifra para empezar, entonces estoy haciendo números. La policía tiene más o menos unas 180.000 personas en las calles. 150, 180.000 personas en las calles de Colombia. Pongamos que la mitad se pueda estar dedicando a este tipo de temas. Estamos hablando de unos 70, 75.000, 80.000. Y que pongan uno cada 2 días, estaríamos hablando de unos 30.000. Ese es mi número. 30.000 comparendos al día, doctor. No me haga reír, eso es como si medio país estuviera fumando vareta en la esquina. Ay, Ruda. Oyentes, tomen nota porque el candidato ya dio su cálculo, pero la cifra real se las vamos a contar al final de este programa. Exacto. Quédense conectados que al cierre revelamos el número verdadero y vemos qué tan lejos estuvo el doctor con sus matemáticas de campaña. Bueno, y hablando de matemáticas, hagámosle la ultimísima pregunta al candidato. ¿Se la hace usted o se la hago yo? Ay, qué tímido resultó mi querido Romeo. Yo se la hago. Candidato, para poder llegar a la presidencia tiene usted que hacer alianzas y transar con sus contrincantes. Cuéntenos, ¿con quién se fumaría un porro y con quién no? Bueno, no me fumaría un porro con nadie, pero tengo claro que el país no va bien, el país está a la deriva, el país ha tenido un gobierno pues muy desordenado, un gobierno que no ha tenido método, que no ha tenido capacidad de sacar adelante iniciativas, un gobierno que además se guía mucho por la ideología, eso es totalmente contrario a mi naturaleza. ¿A su naturaleza? Yo soy una persona de números, de cifras. Mejor dicho, Ruda, como quien dice, hoy trajimos un par de calculadoras a cabina. Bueno, entonces diga con quién se tomaría un periquito. Entonces, si usted me pregunta a mí y divido el país en 2 grandes grupos y tengo que escoger entre un grupo que es la continuidad del modelo actual, del pacto histórico, un modelo donde se considera que el Estado lo puede hacer todo, que el Estado debe estar en todos los sectores de la economía, que el Estado es el que debe hacer la vivienda, que el Estado es el que debe dar las carreteras, que el Estado es el de la salud. Yo desconfío muchísimo de ese tipo de ideología, creo que eso no tiene resultados. La evidencia nunca ha sido buena, ni en Colombia ni en ninguna parte del mundo. Entonces yo me inclinaría desde el punto de vista político con las plataformas que se opongan a este estilo de gobierno que tenemos hoy en día. ¿Y se anima a darnos algún nombre por ahí? En cuanto a esas personas con las que hay más afinidad. Sí, yo diría que un Juan Daniel Oviedo, que entiendo que está en este programa, una persona con la que estoy seguro me podría entender muy bien. Bueno, David Luna, en fin, personas, Juan Manuel Galán, personas... ¿Alguna mujer o solo hombres? De las candidatas actuales. Las candidatas actuales las veo un poco polarizantes, ¿no? Pero tal vez Paloma Valencia sería una persona con la que creo que podría tener acuerdos. Sí, podría tener acuerdos. Definitivamente no con Carolina Corcho. Discrepo completamente de ese modelo que ella propone e impulsa. Es decir, soy más de la tesis de un equipo de rivales, donde hay un presidente que lidera y dice, esto es por acá, esta es la línea, pero permite la discusión. Candidato, así es. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta acá. Muchas gracias por sus respuestas. Ojalá encuentre más mujeres con quien pueda hacer equipo para gobernar, candidato. Muchas gracias a ustedes por invitarme. A usted por aceptarnos la invitación, candidato. Muchísimas gracias. Bueno, con esto nos vamos acercando ya al final de nuestro episodio de Radio Rendija, pero yo quiero preguntarle a usted, Ruda, ¿cómo vio al candidato Cárdenas? ¿Se rajó o pasó la prueba del tema del porte de la dosis personal? Bueno, pues mire, a mí me caló muy hondo que él no encuentre ni una sola mujer para hacer campaña. Y la cifra, se pifió con esa cifra. ¿Cuántos comparendos fue que dijo? Una cifra. 30.000 comparendos, pero recuerde que dijo que él era economista. Además de todo. Bueno, y yo creo que también nos toca dar la cifra para saber quién se va a ganar y quién no se va a ganar el Metritún. Yo estoy que me muero de la curiosidad, Romeo.
Diga la cifra, por favor. Se la tengo, Ruda. En promedio, en Colombia, la policía interpone cerca de 500 o 600 comparendos por porte y uso de la dosis personal en el territorio nacional. ¿Puede usted creerlo? Caramba, ¿y cuántos se sacarán de tajadita por debajo? No, ¿y cuántos de estos comparendos serán comparendos abiertamente inconstitucionales? Que es el tema que estábamos hablando hoy con la doctora Isabel Pereira, con el señor Oviedo. Son comparendos que en muchísimos de los casos no tendría por qué estar interponiendo la policía. La Corte ha sido clara en establecer que el porte no afecta a la convivencia ciudadana. Ay, Romeo, falta tanto en este tema. Ojalá nos toque un candidato que pueda ponernos un camino claro y directo. Vamos a ver si en los próximos episodios encontramos candidaturas que estén afines a los temas que vamos acá a tratar en Radio Rendija y que de verdad se preocupen por solucionar los problemas que le importan a la juventud de nuestro país. Así es, por ahora confiar en Metritune y en No Se Huele y cruzar las manos, rezar para que no nos coja la policía, Romeo. Así es, Ruda. Nos despedimos a esta hora de nuestros oyentes. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron a Radio Rendija. De producción me están haciendo aquí señas, Ruda, de que estoy despidiéndome de todas las personas sin haber anunciado al ganador de la rifa. ¿Usted ya tiene el dato? ¿Quién fue la persona que más se acercó durante todo este episodio a saber cuál es esta cifra? Pues creo que está clarísimo y fue el candidato Oviedo. Así que Oviedo, disfrute de su Metritune. Felicitaciones al doctor Oviedo. Que no sea lo único que vaya a ganar, ¿no? Ahora sí, nos despedimos de todos nuestros oyentes. Muchas gracias por acompañarnos en Radio Rendija. Hasta luego. Radio Rendija es un podcast de Temblores ONG producido por Tembe Laboratorio Sonoro con el apoyo de FESCOL. FESCOL, por una sociedad colombiana más justa e incluyente. FESCOL. Radio Rendija, donde pones la mirada fija.